Walter Funk, el banquero del Reich. Hay un tipo particular de criminal que nunca ensucia sus manos con sangre, pero cuyas decisiones financieras hacen posible el asesinato industrial. Walter Funk fue ese criminal, el banquero que financió el Holocausto, el ministro de Economía que convirtió el saqueo en política de Estado, el presidente del Reichsbank que aceptó depósitos de oro extraído de dientes de víctimas de campos de concentración. Y a diferencia de otros 11 condenados en Nuremberg que subieron la horca, Funk recibió cadena perpetua. Fue liberado por razones de salud en 1957 y murió cómodamente en su cama en 1960. Imagina a un hombre de 56 años, rechoncho, bebedor, homosexual reprimido en régimen que perseguía homosexuales, sentado en oficina elegante del Reichsbank, mientras las SS depositaban maletas llenas de objetos de valor confiscados de judíos asesinados, anillos de boda fundidos en lingotes, dientes de oro arrancados de cadáveres, joyas robadas de familias deportadas, todo procesado meticulosamente por banqueros profesionales, registrado en libros contables impecables, convertido en créditos que financiaban la máquina de guerra nazi. Y Walter Funk firmaba los documentos, autorizaba las transacciones, preguntaba solo sobre tasas de cambio, nunca sobre origen de los depósitos. Walter Funk nació el 18 de agosto de 1890 en Trakehnen, Prusia Oriental, en familia de clase media. Su padre era comerciante próspero. Su familia era respetable pero no aristocrática. Creció en Alemania guillermina, estudió Derecho y Economía. Trabajó como periodista financiero durante los años 20. Era hombre de ambiciones modestas que buscaba respetabilidad burguesa, carrera estable, vida confortable. Nada en su origen sugería que se convertiría en facilitador financiero del genocidio. Pero Walter Funk tenía debilidades que lo harían vulnerable a manipulación. Era alcohólico funcional, bebiendo cantidades extraordinarias de alcohol diariamente. Era homosexual en era cuando homosexualidad era criminalizada y socialmente destrucción. Era vanidoso, deseando reconocimiento y poder más allá de lo que sus talentos modestos justificaban. Y era oportunista, dispuesto a aliarse con cualquier fuerza política que ofreciera avance personal. En 1930, cuando Partido Nazi estaba ascendiendo, pero aún no había tomado poder, Funk vio oportunidad. Como editor de periódico económico conservador, comenzó a promover nazis entre élites empresariales alemanas. Escribía artículos argumentando que nazis eran fuerza moderadora, que Hitler podía ser controlado, que Partido Nazi protegería intereses capitalistas contra amenaza comunista. Era propaganda diseñada para hacer nazis aceptables a clase empresarial alemana que los había desconfiado como movimiento de masas peligrosamente radical. Esta labor de relaciones públicas atrajo atención de Hitler, quien necesitaba exactamente ese tipo de conexión con mundo empresarial. En 1931, Funk se unió al partido nazi formalmente. No era creyente ideológico fanático, sino calculador pragmático que veía en nazis vehículo para su propia ambición. Y tenía razón. Cuando nazis tomaron poder en enero de 1933, Walter Funk fue recompensado con posición en Ministerio de Propaganda bajo Joseph Goebbels. Durante los siguientes años ascendió en jerarquía. En 1937 fue nombrado ministro de Economía del Reich, reemplazando a Hjalmar Schacht, quien había chocado con liderazgo nazi sobre políticas económicas. En 1939 añadió posición de presidente del Reichsbank, el Banco Central alemán. Funk ahora controlaba las palancas financieras del régimen nazi, supervisando economía que estaba siendo preparada para guerra total
y genocidio industrial. Y Funk usó ese control para facilitar los peores crímenes del régimen. Supervisó arianización de negocios judíos, confiscación de propiedad judía bajo apariencia de transacciones legales. Negoció con las SS acuerdos donde Reichsbank recibiría y procesaría objetos de valor confiscados de víctimas de campos de concentración. Organizó financiamiento de economía de guerra mediante explotación brutal de territorios ocupados. Cada transacción era documentada meticulosamente, registrada en libros contables, procesada por banqueros profesionales que trataban genocidio como problema de contabilidad. Lo más revelador sobre Walter Funk era su mediocridad. No era genio financiero, sino burócrata competente. No era nazi ideológico fanático, sino oportunista cínico. No era líder carismático, sino figura de segunda fila que ejecutaba políticas diseñadas por otros. Pero precisamente esa mediocridad lo hacía valioso para el régimen. Era confiable, obediente, dispuesto a aplicar habilidades técnicas a cualquier objetivo sin cuestionamiento moral. En Nuremberg, Funk fue juzgado junto con otros líderes principales del régimen. Los cargos contra él incluían crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, específicamente por su rol en saqueo de territorios ocupados y en procesamiento de botín de campos de concentración. La evidencia era abrumadora. Documentos con su firma autorizando transacciones, testimonios de subordinados describiendo sus órdenes, declaraciones propias admitiendo conocimiento de origen de depósitos. Pero a diferencia de 11 otros condenados que fueron ejecutados, Funk recibió cadena perpetua, quizás porque el tribunal lo veía como figura menor, tecnócrata implementando políticas en lugar de arquitecto de las mismas, quizás porque su salud era genuinamente mala, deteriorada por décadas de alcoholismo, o quizás porque había algo particularmente patético en él, hombre débil y despreciable que evocaba desprecio más que odio visceral. Cumplió apenas 11 años de sentencia de cadena perpetua. En 1957 fue liberado por razones de salud, supuestamente muriendo. Pero vivió cómodamente 3 años más, muriendo finalmente en 1960 a los 69 años. Nunca expresó remordimiento genuino por su papel en régimen nazi. Nunca reconoció plenamente magnitud de crímenes que había facilitado financieramente. Simplemente se retiró a vida privada y murió, escapando de consecuencias completas de haber sido el banquero del genocidio. Esta es la historia de Walter Funk, el hombre que convirtió el saqueo en ciencia, que financió el Holocausto con precisión contable, que demostró que no necesitas ser fanático ideológico para ser cómplice en genocidio. Solo necesitas ser lo suficientemente ambicioso, lo suficientemente débil moralmente y lo suficientemente competente técnicamente para hacer que las finanzas del mal funcionen eficientemente. Capítulo 1. El periodista oportunista. Walter Funk comenzó su carrera en periodismo económico en los años 20, trabajando para publicaciones conservadoras que servían a intereses empresariales alemanes. Era periodista competente pero no brillante, escribiendo artículos técnicos sobre política monetaria, comercio internacional, mercados financieros. Su especialidad era hacer economía accesible para lectores de clase media educada, traduciendo complejidades financieras en prosa comprensible. La República de Weimar era período tumultuoso para economía alemana. La hiperinflación de 1922 y 23 había destruido ahorros de clase media. La estabilización posterior bajo Plan Dawes trajo recuperación, pero también dependencia de préstamos estadounidenses. Y cuando Wall Street colapsó en 1929, desencadenó crisis económica global
que golpeó a Alemania particularmente duro. Desempleo masivo, quiebras empresariales, desesperación económica. En este contexto de crisis, movimientos políticos radicales ganaban apoyo. Comunistas prometían revolución socialista y eliminación del capitalismo. Nazis prometían restauración nacional y eliminación de supuestos enemigos internos. La clase empresarial alemana, aterrorizada por amenaza comunista, buscaba desesperadamente alternativa que protegiera sus intereses mientras restaurando orden. Walter Funk vio oportunidad. Comenzó a argumentar en sus artículos que nazis, a pesar de su retórica anticapitalista superficial, eran en realidad defensores confiables de propiedad privada, que su antisemitismo era desagradable pero políticamente útil como válvula de escape para frustración popular, que su promesa de orden autoritario era exactamente lo que Alemania necesitaba. Era propaganda sofisticada diseñada para hacer nazis palatables a élites empresariales conservadoras. Esta labor no pasó desapercibida. En 1931, Funk fue contactado por funcionarios nazis que querían cultivar apoyo en comunidad empresarial. Lo invitaron a reuniones con empresarios prominentes donde explicaba programa económico nazi en términos tranquilizadores. Organizó encuentros entre Hitler y líderes industriales, facilitando donaciones a partido nazi. Se convirtió en intermediario entre dos mundos: nazis que necesitaban financiamiento y legitimidad, empresarios que necesitaban aseguranza de que nazis protegerían sus intereses. En diciembre de 1931, Funk se unió formalmente al partido nazi. No era conversión ideológica, sino alianza pragmática. Reconocía que nazis probablemente llegarían al poder eventualmente y quería estar posicionado para beneficiarse cuando eso ocurriera. Su afiliación le daba acceso a círculos de liderazgo nazi mientras mantenía credibilidad con comunidad empresarial que aún desconfiaba del partido. Cuando Hitler se convirtió en canciller en enero de 1933, Funk fue recompensado inmediatamente. Fue nombrado jefe de prensa del gobierno, posición que lo colocaba en contacto diario con medios nacionales e internacionales. Pero más significativamente, fue asignado a Ministerio de Propaganda bajo Joseph Goebbels, específicamente responsable de relaciones con prensa económica y empresarial. Trabajar bajo Goebbels era educación en manipulación mediática. Goebbels era maestro de propaganda, entendiendo instintivamente cómo moldear opinión pública, cómo usar medios para fines políticos, cómo mentir efectivamente. Funk aprendió estas técnicas y las aplicó a su dominio especializado: hacer que políticas económicas nazis parecieran racionales y exitosas, incluso cuando eran destructivas e insostenibles. Durante estos años tempranos del régimen, Funk también fue testigo de primera mano de brutalidad nazi. Vio persecución de opositores políticos, arrestos masivos, creación de primeros campos de concentración. Vio Noche de los Cuchillos Largos en junio de 1934, cuando Hitler purgó SA, matando a Ernst Röhm y cientos de otros. Vio introducción de leyes de Nuremberg en 1935 que despojaron judíos de ciudadanía. Cada evento demostraba naturaleza violenta y criminal del régimen al cual había aliado su fortuna. Pero Funk no objetaba, no renunciaba en protesta, no expresaba dudas morales. En cambio, continuaba su trabajo, racionalizando cada nueva atrocidad como necesaria para orden o seguridad nacional. Era compartimentación moral característica de perpetradores que no cometen violencia directamente, pero facilitan sistema que la comete masivamente. Su vida personal durante este período también era complicada por su homosexualidad. Era secreto abierto entre élite nazi que Funk era homosexual,
aunque nunca admitido públicamente. Esto era extraordinariamente peligroso en régimen que perseguía homosexuales brutalmente. Miles de hombres homosexuales fueron arrestados bajo párrafo 175, enviados a campos de concentración, donde eran identificados con triángulo rosa y frecuentemente asesinados. Funk sobrevivía manteniendo discreción absoluta sobre su vida privada y siendo útil para régimen. Su homosexualidad lo hacía vulnerable a chantaje, lo cual probablemente intensificaba su lealtad. Sabía que cualquier caída en desgracia con liderazgo podría resultar no solo en pérdida de posición, sino en arresto y posiblemente muerte. Esta vulnerabilidad lo hacía más obediente, más dispuesto a hacer cualquier cosa demandada de él. En 1937, oportunidad mayor llegó. Hjalmar Schacht, ministro de Economía y presidente del Reichsbank, había estado chocando con liderazgo nazi sobre política económica. Schacht era conservador tradicional que quería limitar gasto militar y mantener estabilidad financiera. Hitler quería rearmamento masivo sin importar costo económico. El conflicto era inevitable y Hitler decidió reemplazar a Schacht con alguien más maleable. Walter Funk era candidato perfecto. Entendía finanzas, pero no era lo suficientemente competente o principista para objetar políticas económicamente insostenibles. Era leal al régimen. Era dispuesto a hacer lo que se le ordenara. En febrero de 1938, Funk se convirtió en ministro de Economía del Reich. En enero de 1939, añadió posición de presidente del Reichsbank. Funk ahora controlaba completamente política económica y monetaria alemana. Era ascenso extraordinario para periodista mediocre de Prusia Oriental, pero no era reconocimiento de genio financiero, sino de confiabilidad política. Hitler no quería ministro de Economía que cuestionara o limitara sus ambiciones. Quería tecnócrata que hiciera funcionar las finanzas sin importar qué se le ordenara hacer. Y en Walter Funk había encontrado exactamente eso. Capítulo 2. Arianización y saqueo. Una de las primeras responsabilidades de Walter Funk como ministro de Economía fue supervisar arianización sistemática de economía alemana, confiscación de negocios judíos bajo apariencia de transacciones legales. Era robo institucionalizado, presentado con lenguaje burocrático y procedimientos aparentemente legales, pero robo al fin. El proceso había comenzado antes de que Funk asumiera el cargo, pero él lo sistematizó e intensificó. Negocios judíos eran evaluados, frecuentemente por tasadores que deliberadamente subvaluaban activos. Propietarios judíos eran presionados u obligados a vender a compradores arios por precios irrisorios. Si se negaban, sus negocios eran simplemente confiscados bajo varios pretextos legales. El dinero de ventas forzadas era depositado en cuentas bloqueadas que propietarios no podían acceder, efectivamente confiscando también el pago. Funk supervisaba este proceso desde Ministerio de Economía, emitiendo regulaciones que facilitaban transferencias, resolviendo disputas sobre valuaciones, asegurando que procedimientos aparecieran legales y ordenados. Era genocidio económico, destrucción sistemática de vida económica judía como preludio a destrucción física, y Funk lo administraba con eficiencia burocrática, tratando robo masivo como problema administrativo rutinario. La escala era inmensa. Decenas de miles de negocios judíos fueron arianizados entre 1933 y 1945. Pequeñas tiendas familiares, empresas manufactureras, bancos, firmas legales, consultorios médicos, todo confiscado. Propietarios perdieron todo, frecuentemente forzados después a emigrar sin recursos o deportados a campos.
compradores arios adquirieron negocios funcionando por fracciones de su valor real, enriqueciéndose mediante robo institucionalizado. Funk también supervisó confiscación de activos financieros judíos. Cuentas bancarias fueron bloqueadas, luego confiscadas. Pólizas de seguro fueron anuladas. Inversiones fueron liquidadas y fondos transferidos al Estado. Cada transacción era procesada por banqueros profesionales, registrada en libros contables, documentada meticulosamente. Era criminalidad con contabilidad de doble entrada, certificados oficiales, sellos gubernamentales. Después de Kristallnacht, en noviembre de 1938, cuando paramilitares nazis destruyeron sinagogas, negocios judíos y apartamentos en toda Alemania, Funk supervisó imposición de multa expiatoria de 1.000 millones de marcos sobre comunidad judía. Era castigo colectivo presentado como compensación por supuestos daños que judíos habían causado al Reich. La ironía cruel era obvia. Judíos eran multados por destrucción que nazis habían perpetrado contra ellos. Esta multa fue recaudada mediante confiscación adicional de activos judíos. Judíos fueron forzados a entregar joyas, obras de arte, cualquier objeto de valor. Estas confiscaciones eran procesadas por Ministerio de Economía de Funk, valuadas, registradas, convertidas en créditos para tesorería del Reich. Era saqueo sistematizado, y Funk era arquitecto del sistema. Cuando guerra comenzó en septiembre de 1939, saqueo se expandió internacionalmente. Países ocupados fueron explotados despiadadamente. Funk supervisó imposición de costos de ocupación exorbitantes que drenaban tesorerías nacionales. Negocios en territorios ocupados fueron confiscados o forzados a aceptar contratos con firmas alemanas a precios dictados. Materias primas, productos agrícolas, maquinaria industrial, todo fue enviado a Alemania. En Francia ocupada, Bélgica, Holanda, otros países, el patrón era idéntico. Funk y su ministerio organizaban explotación económica sistemática. Bancos centrales de países ocupados fueron forzados a proporcionar créditos al Reichsbank a tasas artificialmente favorables. Monedas de ocupación fueron impresas y usadas para comprar bienes reales a precios inflados. Era robo mediante manipulación monetaria, y Funk supervisaba cada aspecto. Los activos culturales no fueron excepción. Obras de arte, bibliotecas, colecciones musicales, todo fue saqueado sistemáticamente. Göring lideraba este saqueo cultural, pero Funk proporcionaba infraestructura financiera. Obras robadas eran valuadas, catalogadas, asignadas a museos alemanes o colecciones privadas de líderes nazis. Cada transferencia era documentada como si fuera transacción legal legítima. Funk también supervisó explotación de trabajo esclavo. Millones de trabajadores forzados de territorios ocupados fueron traídos a Alemania para trabajar en fábricas, granjas, minas. Eran pagados salarios nominales que eran inmediatamente confiscados como impuestos o costos de alojamiento. Funk y su ministerio administraban este sistema de esclavitud económica, asegurando que empresas alemanas pudieran explotar trabajo esclavo mientras aparentando pagar salarios. La contribución de Funk al esfuerzo de guerra nazi mediante saqueo organizado fue enorme. Financió porción significativa de gastos militares mediante robo institucionalizado de judíos y territorios ocupados. Sin esta explotación sistemática, guerra habría sido financieramente insostenible mucho antes. Cada tanque, cada avión, cada bala estaba parcialmente financiado por activos robados que pasaban por libros contables del Reichsbank de Funk, y Funk sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era ignorante de origen de recursos que administraba.
no era engañado sobre naturaleza de arianización o costos de ocupación. Era arquitecto consciente de sistema de saqueo que despojaba millones de personas de todo lo que poseían. Era crimen económico a escala sin precedentes, y él era su facilitador técnico principal. Capítulo 3. El oro de los muertos. El crimen más grotesco de Walter Funk, el que sellaría su culpa de manera más indiscutible, comenzó en verano de 1942. Heinrich Himmler, jefe de las SS, contactó a Funk con propuesta. Las SS habían acumulado grandes cantidades de objetos de valor confiscados de judíos deportados a campos de concentración. Necesitaban banco que recibiera estos depósitos, los procesara y proporcionara crédito equivalente que las SS podrían usar para financiar sus operaciones. Funk aceptó sin objetar aparentemente. El acuerdo fue formalizado en agosto de 1942. El Reichsbank recibiría depósitos de las SS bajo cuenta especial apodada Cuenta Mellmer, llamada así por Bruno Mellmer, el oficial de las SS que entregaría los depósitos. El contenido de estos depósitos incluiría oro, joyas, monedas extranjeras y otros objetos de valor. El Reichsbank procesaría los objetos, los convertiría en crédito utilizable y no haría preguntas sobre su origen. Era pacto con el diablo, y Funk lo sabía. Los depósitos venían de Auschwitz, Treblinka, Sobibor, otros campos de exterminio donde millones de judíos estaban siendo asesinados. Incluían anillos de boda arrancados de dedos de víctimas, dientes de oro extraídos de cadáveres por Sonderkommandos, joyas robadas de maletas de familias deportadas, monturas de anteojos fundidas por su contenido metálico. Era botín de genocidio, y Funk aceptaba depositarlo en Banco Central de Alemania. Entre agosto de 1942 y febrero de 1945, 76 entregas fueron hechas bajo Cuenta Mellmer. El contenido era procesado por empleados del Reichsbank en oficina especial en Berlín. Oro era fundido en lingotes, joyas eran tasadas y catalogadas, monedas extranjeras eran contadas y registradas. Todo era tratado como depósito bancario rutinario, con documentación meticulosa y procedimientos estándar. Los empleados del banco que procesaban estos depósitos sabían que algo estaba terriblemente mal. Las cantidades eran enormes. El oro venía frecuentemente en formas extrañas, anillos sin separar, dientes con oro incrustado visible. Las joyas incluían artículos personales claramente robados, relojes con inscripciones, medallones con fotografías, anillos de boda con fechas grabadas. El volumen y naturaleza de los depósitos hacían obvio que no eran transacciones normales. Algunos empleados expresaron inquietud a supervisores. ¿De dónde venía exactamente este material? ¿Por qué las SS lo depositaban en lugar de instituciones o individuos? ¿Qué debían hacer con objetos personales claramente robados? Las respuestas eran invariablemente evasivas. No hacer preguntas, seguir procedimientos, procesar depósitos eficientemente. Y la orden venía desde arriba, desde Walter Funk mismo. Funk, más tarde, alegaría que no sabía específicamente qué depósitos venían de campos de exterminio, que no conocía detalles de origen del material. Era mentira transparente. Como presidente del Reichsbank, autorizaba personalmente el acuerdo con las SS, recibía reportes sobre volumen de depósitos, y dado el contexto de deportaciones masivas de judíos, que eran conocimiento general entre el liderazgo nazi, era imposible que no entendiera origen de los depósitos. El valor total de los depósitos bajo Cuenta Mellmer era enorme, aproximadamente 12 millones de marcos en oro, 4 millones en efectivo extranjero, 6 millones en joyas y otros objetos. Estas cifras representaban saqueo de cientos de miles de víctimas de campos de exterminio.
Cada lingote de oro había sido anillo de boda, cada diente extraído de cadáver, cada joya robada de maleta de familia deportada. El Reichsbank, bajo Funk, también blanqueaba este botín internacionalmente. Oro robado era usado para comprar monedas extranjeras en mercados internacionales. Suiza, país neutral, era destino principal para estas transacciones. Bancos suizos aceptaban oro alemán con pocas preguntas, proporcionando divisas que Alemania necesitaba para compras internacionales. Era operación de blanqueo a escala masiva, y Funk supervisaba cada aspecto. Después de guerra, cuando bóvedas del Reichsbank fueron abiertas por fuerzas aliadas, encontraron evidencia física del crimen de Funk: maletas llenas de dientes de oro, cajas de anillos de boda sin separar, monturas de anteojos por miles, relojes con inscripciones en múltiples idiomas. Todo cuidadosamente catalogado, empacado, almacenado como activos bancarios. Era museo del horror, documentación física de genocidio procesado con precisión contable. Los soldados aliados que hicieron estos descubrimientos estaban visiblemente chocados. Habían visto atrocidades en campos de concentración liberados, pero ver evidencia de cómo genocidio había sido sistematizado financieramente, cómo objetos personales más íntimos de víctimas habían sido procesados como activos bancarios, revelaba dimensión adicional de horror. Y documentos encontrados mostraban claramente que Walter Funk había autorizado todo el sistema. Este crimen sellaría el destino de Funk en Nuremberg. No podría alegar ignorancia cuando bóvedas de su propio banco contenían evidencia física. No podría argumentar que solo seguía órdenes cuando documentos mostraban que él había negociado acuerdo con las SS. No podría pretender que era transacción financiera normal cuando contenido de depósitos incluía dientes humanos. Era complicidad indiscutible en Holocausto, documentada con precisión, que solo sistema bancario profesional podría proporcionar. Capítulo 4. El colapso y la captura. Para principios de 1945, era obvio incluso para funcionarios nazis más fanáticos que Alemania había perdido la guerra. Ejército Rojo avanzaba desde este. Fuerzas angloamericanas desde oeste. Ciudades alemanas eran bombardeadas constantemente. Economía de guerra estaba colapsando, y líderes nazis comenzaban a considerar sus opciones personales para posguerra. Walter Funk no era excepción. Como ministro de Economía y presidente del Reichsbank, sabía mejor que nadie cuán desesperada era la situación financiera de Alemania. Reservas de oro estaban agotadas. Moneda era cada vez más sin valor. Sistema de producción de guerra estaba desintegrándose. No había manera de financiar continuación de guerra, pero régimen seguía luchando por pura inercia y desesperación. En febrero de 1945, Funk supervisó evacuación de activos del Reichsbank desde Berlín, oro, divisas extranjeras y sí, los depósitos de la cuenta Melmer. Fueron transportados a múltiples ubicaciones en Alemania Central y Sur. Era intento de preservar reservas del banco antes de que cayeran en manos aliadas. Pero también era acto que documentaría crímenes de Funk, porque el movimiento de estos activos dejaría rastro de documentación que fuerzas aliadas eventualmente seguirían. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín. El 2 de mayo, Berlín cayó ante soviéticos. El 8 de mayo, Alemania se rindió incondicionalmente. El Reich de 1000 años había durado 12 años y terminaba en derrota total y ocupación completa. Walter Funk fue capturado por tropas estadounidenses el 22 de mayo de 1945 en Schloss Fischbach, en Baviera, donde había huido durante colapso final del régimen. Estaba en mal estado físico. Décadas de alcoholismo
habían destruido su salud, pero aliados estaban decididos a juzgarlo junto con otros líderes nazis supervivientes. Durante interrogatorios iniciales, Funk intentó minimizar su rol y responsabilidad. Alegaba que había sido figura menor, que decisiones reales habían sido tomadas por Hitler, Göring, Himmler, que como ministro de Economía solo implementaba políticas económicas estándar, que no sabía detalles de campo de concentración o holocausto. Era estrategia de defensa que muchos acusados nazis intentarían, alegando ignorancia, minimizando autoridad, transfiriendo culpa a superiores muertos. Pero interrogadores aliados tenían evidencia extensa. Documentos del Ministerio de Economía mostrando firma de Funk en regulaciones de arianización. Correspondencia con las SS sobre cuenta Melmer. Registros del Reichsbank documentando procesamiento de depósitos de campos de concentración. Testimonios de empleados bancarios describiendo órdenes de Funk. Evidencia física de bóvedas del Reichsbank, dientes de oro, anillos de boda, objetos robados de víctimas del Holocausto. Confrontado con esta evidencia, Funk ajustó su estrategia. Admitió conocimiento de algunas políticas, pero alegaba que había protestado internamente, que había intentado moderar medidas extremas, que había sido impotente frente a decisiones de liderazgo superior. También enfatizaba su alcoholismo y salud deteriorada, sugiriendo implícitamente que no había sido completamente competente durante parte de su servicio. Era defensa patética que no convencería tribunal, pero revelaba algo sobre carácter de Funk. Era hombre débil sin convicciones morales firmes, quien había facilitado genocidio no por fanatismo ideológico, sino por ambición personal y cobardía moral. No era monstruo en sentido convencional, era figura mucho más ordinaria y por eso más perturbadora. Burócrata competente que aplicaba habilidades técnicas a mal supremo sin cuestionamiento aparente. El juicio en Nuremberg comenzó en noviembre de 1945. Funk fue uno de 24 acusados originalmente indictados. Aunque Gustav Krupp fue considerado mentalmente incompetente, Robert Ley se suicidó y Martin Bormann fue juzgado in absentia. Los 21 restantes representaban liderazgo del régimen nazi y Walter Funk era acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Capítulo 5. Juicio en Nuremberg. El 20 de noviembre de 1945, Tribunal Militar Internacional de Nuremberg abrió sus sesiones. La sala de tribunal en Palacio de Justicia había sido preparada meticulosamente. Bancos para jueces de 4 potencias aliadas, estrados para fiscales, área para acusados, galería para prensa internacional. Era escenario para uno de juicios más importantes de historia, estableciendo precedentes legales que resonarían durante décadas. Walter Funk se sentaba en banquillo de acusados entre otros líderes nazis. A su lado estaban figuras como Hermann Göring, el nazi número 2, Rudolf Hess, secreto y parcialmente amnésico, Joachim von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores, Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de la Wehrmacht. Entre estos hombres, Funk parecía particularmente insignificante, rechoncho, enfermizo, sin el carisma o presencia de otros acusados. Los cargos contra Funk eran específicos. No fue acusado de conspiración para cometer crímenes contra la paz, porque su entrada en liderazgo nazi había sido relativamente tardía, pero fue acusado de crímenes de guerra por saqueo de territorios ocupados y de crímenes contra la humanidad por su papel en persecución de judíos y procesamiento de botín de campos de concentración. La Fiscalía construyó caso metódico. Presentaron documentos mostrando firma de Funk en regulaciones que facilitaban arianización de negocios judíos.
Mostraron correspondencia entre Funk y las SS negociando términos de cuenta Melmer. Presentaron registros del Reichsbank documentando 76 depósitos de material robado de víctimas de campos de concentración. Y crucialmente, trajeron evidencia física, maletas de dientes de oro, anillos de boda sin separar, objetos personales robados, todo encontrado en bóvedas del Reichsbank. Uno de momentos más dramáticos del juicio vino cuando fiscal estadounidense mostró película de atrocidades de campos de concentración liberados. Imágenes de cadáveres apilados, sobrevivientes esqueléticos, cámaras de gas, crematorios. La sala quedó en silencio absoluto. Algunos acusados miraban con expresiones horrorizadas, otros miraban hacia abajo evitando pantalla. Funk, según observadores, lloraba abiertamente, pero lágrimas de Funk eran ambiguas. ¿Era remordimiento genuino por complicidad en estos crímenes? ¿O era autocompasión por situación en la que se encontraba? Sus acciones subsecuentes sugerían lo segundo. Cuando testificó en su propia defensa, no expresó remordimiento profundo ni aceptó responsabilidad completa. En cambio, minimizaba, racionalizaba, transfería culpa. Funk testificó que había protestado internamente contra políticas antijudías más extremas, que había intentado moderar arianización, hacerla más ordenada y justa, que no había sabido que depósitos de cuenta Melmer venían específicamente de campos de exterminio, que como subordinado de Göring en asuntos económicos, había tenido poco poder real para determinar políticas, cada alegación diseñada para reducir su culpa aparente. Pero fiscal estadounidense Robert H. Jackson destrozó estas defensas sistemáticamente. Confrontó a Funk con sus propios discursos públicos alabando políticas antijudías. Mostró documentos donde Funk había presionado por medidas más severas contra judíos. Presentó testimonio de empleados del Reichsbank describiendo órdenes de Funk de procesar depósitos de las SS sin hacer preguntas. Y sobre todo, señaló la evidencia física. Dientes de oro en bóvedas del banco de Funk hacían imposible alegar ignorancia creíble. Particularmente devastador fue testimonio de Oswald Pohl, jefe de oficina económica de las SS. Pohl, quien también estaba siendo juzgado por crímenes de guerra, testificó que Funk había conocido perfectamente bien el origen de depósitos de cuenta Melmer, que en reuniones había sido informado explícitamente que material venía de judíos deportados, que Funk había negociado personalmente términos favorables para procesamiento de este botín. Era testimonio de co-conspirador implicando directamente a Funk. La defensa de Funk también intentó argumentar que su salud había estado deteriorada durante gran parte de guerra, que alcoholismo había afectado su competencia, que frecuentemente había estado ausente de oficina por enfermedad. Era argumento extraño, esencialmente alegando incompetencia como defensa contra cargos criminales. Pero incluso esto no lo ayudó, porque documentos mostraban que independientemente de su salud personal, políticas que supervisaba habían sido implementadas eficientemente. Funk también argumentó que había sido figura menor en jerarquía nazi, que decisiones reales habían sido tomadas por Hitler, Göring, Himmler, que él solo implementaba decisiones de superiores, era defensa de solo seguía órdenes que casi todos los acusados intentaban. Pero tribunal rechazó consistentemente este argumento, aplicando principio establecido que responsabilidad individual persiste incluso cuando actuando bajo órdenes de superiores. Testigos de cargo describieron políticas específicas de Funk. Empresarios judíos despojados de negocios bajo regulaciones de arianización que Funk había supervisado. Funcionarios de países ocupados describiendo explotación económica brutal
organizada por Ministerio de Economía de Funk, ex empleados del Reichsbank, describiendo procesamiento de material robado de campos de concentración. Cada testimonio construía imagen de Funk como facilitador consciente de crímenes masivos. La Fiscalía también presentó análisis económico mostrando cómo políticas de Funk habían sido esenciales para financiar guerra de agresión nazi y genocidio. Sin saqueo sistemático de judíos y territorios ocupados, sin procesamiento de botín de campos de concentración, Alemania nazi no habría podido sostener esfuerzo de guerra tanto tiempo como lo hizo. Funk había sido arquitecto financiero del régimen criminal, y eso lo hacía cómplice en todos sus crímenes. Cuando ambos lados completaron presentaciones, Funk hizo declaración final breve. Expresó pesar por sufrimiento causado por régimen nazi. Alegó que había intentado servir a Alemania según su mejor entendimiento, pero no ofreció disculpa genuina a víctimas, no aceptó responsabilidad completa por sus acciones, no mostró comprensión profunda de magnitud moral de su culpa. Era declaración de hombre intentando salvar algo de dignidad, no de perpetrador genuinamente confrontando sus crímenes. El tribunal se retiró a deliberar. Para Walter Funk, la espera entre fin de testimonios y veredicto fue período de ansiedad intensa. Sabía que evidencia contra él era substancial, sabía que otros acusados enfrentaban muerte por ahorcamiento, y aunque su salud era genuinamente mala, no estaba seguro de que eso lo salvaría de ejecución. Capítulo 6. Veredicto y sentencia. El 30 de septiembre de 1946, después de 10 meses de procedimientos, Tribunal Militar Internacional de Nuremberg comenzó a emitir veredictos. Cada acusado fue llamado individualmente para escuchar juicios sobre su culpa e inocencia. Walter Funk fue llamado en orden, después de algunos, pero antes de otros. El tribunal encontró a Funk culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fue absuelto del cargo de conspiración para cometer crímenes contra la paz, porque el tribunal determinó que su entrada en liderazgo nazi había sido demasiado tardía para ser parte de conspiración original. Pero en 2 cargos más serios, su culpa fue establecida sin duda. El veredicto específicamente citaba su rol en arianización de negocios judíos, describiendo cómo había supervisado robo sistemático presentado como transacciones legales. Citaba su participación en saqueo de territorios ocupados, extrayendo recursos mediante coacción económica. Y, crucialmente, citaba cuenta Melmer y procesamiento de botín de campos de concentración por Reichsbank bajo su presidencia. Sobre este último punto, veredicto era particularmente condenatorio. Tribunal señalaba que Funk no podía alegar ignorancia creíble cuando bóvedas de su propio banco contenían dientes de oro y objetos personales robados, obviamente, de víctimas del Holocausto, que como presidente del banco había autorizado acuerdo con las SS que hacía este procesamiento posible, que evidencia mostraba conocimiento y complicidad consciente, no ignorancia inocente. Luego vino la sentencia. A diferencia de 12 acusados que recibieron sentencia de muerte, Walter Funk fue sentenciado a cadena perpetua. El tribunal no explicó extensivamente por qué algunos recibían muerte y otros prisión perpetua, pero factores aparentes incluían nivel de responsabilidad directa, grado de brutalidad personal y consideraciones de salud. Para Funk, varios factores probablemente influyeron en decisión de cadena perpetua en lugar de muerte. Era figura de segunda fila, no líder principal del régimen. Sus crímenes habían sido principalmente facilitadores más que ejecución directa. Su salud era genuinamente mala, deteriorada por décadas de alcoholismo y estrés, y quizás había elemento de desprecio.
Funk era visto como figura patética y débil, no mereciendo dignidad de ejecución reservada para perpetradores más significativos. La reacción de Funk al veredicto fue registrada por observadores. Cuando escuchó culpable, aparentemente palideció y se tambaleó ligeramente. Cuando escuchó cadena perpetua en lugar de muerte, mostró alivio visible. Era reacción de hombre que había esperado ejecución y recibía sentencia que al menos le dejaba vivir, aunque en prisión. Otros acusados recibieron sentencias variadas. Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Saukel, Jodl y Seyss-Inquart recibieron muerte por ahorcamiento. Hess, Raeder y Funk recibieron cadena perpetua. Chirac y Speer recibieron 20 años. Neurath recibió 15 años. Dönitz recibió 10 años. Papen, Schacht y Fritzsche fueron absueltos completamente, aunque Papen y Schacht fueron inmediatamente arrestados por autoridades alemanas para juicios adicionales. Las ejecuciones de condenados a muerte fueron llevadas a cabo el 16 de octubre de 1946. Göring se suicidó con cianuro horas antes de su ejecución programada. Los otros 10 fueron ahorcados en gimnasio de prisión de Nuremberg. Funk, desde su celda, escuchó preparativos de ejecuciones, construcción de horca, movimiento de guardias, silencio tenso de prisión. Sabía que podría haber sido él subiendo esos escalones. Después de ejecuciones, los prisioneros sentenciados a términos de prisión fueron transferidos a prisión de Spandau en Berlín, instalación especialmente designada para criminales de guerra de Nuremberg. Sería hogar de Funk durante los próximos 11 años, compartiendo instalación con otros 6 prisioneros: Hess, Raeder, Chirac, Speer, Neurath y Dönitz. Prisión de Spandau era administrada rotativamente por 4 potencias aliadas: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Unión Soviética. Cada mes, una potencia diferente proporcionaba guardias y administraba instalación. Era arreglo único reflejando estatus especial de estos prisioneros, criminales de guerra de más alto nivel, custodiados por comunidad internacional como símbolo de justicia de posguerra. Las condiciones en Spandau eran relativamente humanas comparadas con campos de concentración que el régimen nazi había operado, pero era prisión militar estricta, celdas individuales pequeñas, régimen disciplinado de trabajo y ejercicio, contacto limitado con mundo exterior, sin alcohol, lo cual fue particularmente difícil para Funk, quien había sido alcohólico funcional durante décadas. Durante primeros años en Spandau, salud de Funk continuó deteriorándose. Sufría de diabetes, problemas cardíacos, cirrosis hepática por años de alcoholismo y depresión profunda. Requería cuidado médico frecuente y comenzó campaña para liberación temprana basada en razones de salud. Capítulo 7. Años en Spandau. La vida en prisión de Spandau seguía rutina estricta. Los 7 prisioneros eran despertados a las 6 de la mañana. Realizaban tareas de limpieza y mantenimiento. Comían comidas simples pero adecuadas y tenían periodos de ejercicio en patio de prisión. Por tardes tenían tiempo para leer, escribir cartas limitadas o simplemente sentarse en sus celdas. Era existencia monótona. Años pasando lentamente en instalación diseñada para aislarlos completamente del mundo exterior. Walter Funk adaptó a esta vida con dificultad. Había pasado décadas en posiciones de poder y prestigio, atendiendo cenas elegantes, viajando en trenes especiales, viviendo en residencias oficiales. Ahora compartía turnos de limpieza de baños con Rudolf Hess, comía de platos de metal en comedor de prisión, dormía en celda de 3 metros por 4. Era caída dramática y Funk nunca la aceptó completamente.
Su salud era preocupación constante. La diabetes no controlada adecuadamente causaba complicaciones múltiples. Problemas cardíacos resultaban en episodios de dolor en pecho y dificultad respiratoria. Cirrosis hepática avanzada causaba ictericia, retención de fluidos, confusión mental periódica. Médicos de prisión proporcionaban tratamiento básico, pero instalación no estaba equipada para cuidado médico extensivo que su condición requería. Funk comenzó a solicitar liberación temprana casi inmediatamente. Sus abogados presentaban peticiones argumentando que estaba muriendo, que mantenerlo en prisión era crueldad innecesaria, que por razones humanitarias debía ser liberado para recibir cuidado médico apropiado y morir en paz. Estas peticiones eran revisadas por comité de las 4 potencias que administraban Spandau, pero decisión sobre liberación temprana requería unanimidad de las 4 potencias, y Unión Soviética se oponía consistentemente. Los soviéticos habían sufrido más que cualquier otra nación bajo agresión nazi, perdiendo aproximadamente 27 millones de ciudadanos. No tenían simpatía por criminales de guerra nazis, alegando enfermedad para evitar cumplir sentencias, y sospechaban que liberación temprana de Funk establecería precedente que otros prisioneros explotarían. Entre los 7 prisioneros de Spandau había dinámicas complejas. Rudolf Hess, quien había volado a Escocia en 1941 en misión bizarra de paz no autorizada, era figura extraña, cada vez más paranoico y amnésico. Erich Raeder, antiguo comandante en jefe de Marina, mantenía dignidad militar rígida. Baldur von Schirach, ex líder de Juventudes Hitlerianas, expresaba remordimiento periódico por sus acciones. Albert Speer, arquitecto de Hitler y ministro de Armamentos, adoptaba postura de nazi arrepentido y escribía memorias detalladas. Konstantin von Neurath, diplomático de carrera, era mayor y relativamente retirado. Karl Donitz, sucesor breve de Hitler como Führer, mantenía que no había hecho nada malo. Funk no encajaba cómodamente en ninguna facción. Era visto con algo de desprecio por otros prisioneros, considerado débil, quejumbroso, obsesionado con sus dolencias. No tenía dignidad militar de Raeder o Donitz. No tenía energía intelectual de Speer. No tenía presencia imposante, aunque demente, de Hess. Era simplemente hombre enfermo y patético, cumpliendo sentencia por crímenes que ya no podía negar, pero que nunca aceptó completamente como moralmente monstruosos. Durante años en Spandau, Funk recibía visitas limitadas de familia. Su esposa, Louise, lo visitaba cuando autoridades permitían, trayendo noticias del mundo exterior, cartas de amigos que no lo habían abandonado completamente. Estas visitas eran frecuentemente difíciles emocionalmente, recordatorios de vida que había perdido y nunca recuperaría completamente. También escribía memorias fragmentarias, aunque nunca publicadas. En estas reflexiones privadas, intentaba explicar sus acciones, justificar sus decisiones, presentarse como víctima de circunstancias más que perpetrador consciente. Era ejercicio de autoexculpación, reescribiendo historia personal para preservar algún sentido de dignidad moral. Pero incluso en estas defensas privadas, nunca confrontaba completamente magnitud de sus crímenes. En 1954, Konstantin von Neurath fue liberado por razones de salud después de cumplir solo 9 años de su sentencia de 15 años. Esto dio esperanza a Funk de que él también podría ser liberado. Sus peticiones se intensificaron, con médicos de prisión proporcionando documentación de deterioro continuo de su salud. Pero Unión Soviética seguía bloqueando su liberación. Entonces, en 1955, Karl Donitz completó su sentencia de 10 años y fue liberado.
Luego, en 1956, Eric Raeder, cuya sentencia también era cadena perpetua como Funk, fue liberado después de cumplir 10 años, también por razones de salud. La población de Spandau estaba disminuyendo y Funk esperaba ansiosamente que su turno llegara pronto. Finalmente, el 16 de mayo de 1957, después de cumplir 11 años de sentencia de cadena perpetua, Walter Funk fue liberado. Las 4 potencias finalmente acordaron unánimemente que su salud era tan mala que mantenerlo en prisión más tiempo era inhumano. Fue sacado de Spandau en ambulancia, transferido a hospital en Alemania Occidental y oficialmente liberado de custodia. La liberación de Funk fue controvertida. Grupos de sobrevivientes del Holocausto protestaron que criminal de guerra responsable por facilitar genocidio estaba siendo liberado después de apenas 11 años. Señalaban que había recibido mejor cuidado médico en prisión que cualquiera de sus víctimas había recibido en campos de concentración, que razones de salud era excusa conveniente para mostrar misericordia a perpetrador, mientras víctimas nunca habían recibido misericordia. Pero para autoridades de ocupación aliada en Alemania Occidental, mantener prisionero obviamente muriendo en Spandau parecía innecesariamente cruel. Funk tenía 66 años, estaba gravemente enfermo, no representaba amenaza a nadie y había consideración práctica. Mantener Spandau operando para número cada vez menor de prisioneros era costoso y logísticamente complicado. Liberación de Funk era tanto decisión humanitaria como práctica. Capítulo 8. Libertad breve y muerte. Walter Funk salió de prisión de Spandau el 16 de mayo de 1957 como hombre destruido físicamente. 11 años de encarcelamiento, combinados con décadas de alcoholismo y negligencia de salud, lo habían dejado en condición frágil. Pesaba considerablemente menos que cuando había sido arrestado. Su piel estaba amarillenta por enfermedad hepática. Se movía lentamente con ayuda de bastón. Para observadores externos, parecía hombre muriendo que había sido liberado para morir en paz fuera de prisión. Fue transferido a hospital en Düsseldorf para tratamiento de sus múltiples condiciones médicas. Médicos determinaron que su pronóstico era malo: diabetes avanzada, cirrosis hepática severa, enfermedad cardíaca, complicaciones múltiples de años de negligencia médica. Le daban meses, quizás un año de vida. Autoridades que habían autorizado su liberación esperaban que muriera pronto, validando decisión de mostrarse misericordiosos con prisionero anciano y enfermo. Pero Walter Funk no murió inmediatamente. De hecho, con cuidado médico apropiado y atención de familia, su salud se estabilizó algo. No mejoró significativamente, pero dejó de deteriorarse tan rápidamente y demostró capacidad notable de continuar viviendo a pesar de múltiples condiciones que individualmente deberían haberlo matado. Era ironía cruel que hombre responsable por facilitar muerte de cientos de miles se aferraba tenazmente a su propia vida. Después de ser dado de alta de hospital, Funk se estableció en apartamento pequeño en Düsseldorf proporcionado por su familia. Vivía tranquilamente, evitando atención pública, viendo solo familia cercana y pocos amigos leales. No buscaba reinvolucrarse en vida pública, no daba entrevistas, no escribía memorias para publicación. Parecía contenido de simplemente existir sin escrutinio, disfrutando libertad que muchos habían argumentado no merecía. La Alemania occidental de fines de los 50 estaba experimentando milagro económico, recuperación dramática de devastación de posguerra. Bajo gobierno de Konrad Adenauer, país reconstruía economía, reintegraba en comunidad occidental y gradualmente confrontaba su pasado nazi,
aunque de manera limitada y frecuentemente superficial. En este contexto, presencia de criminales de guerra liberados como Funk era incómoda, pero generalmente ignorada por sociedad ansiosa de mirar hacia adelante. Funk recibía pensión pequeña como antiguo funcionario gubernamental, arreglo burocrático que causaba indignación cuando se hacía público. Grupos de sobrevivientes protestaban que Estado alemán estaba pagando pensión a criminal de guerra condenado, mientras muchas víctimas del régimen nazi luchaban financieramente. Pero legalmente, Funk tenía derecho a pensión basada en años de servicio civil, y autoridades no encontraban base para negarla. Durante estos años finales, Funk nunca expresó públicamente remordimiento genuino por sus crímenes. En raras ocasiones, cuando hablaba sobre pasado, repetía defensas que había usado en Nuremberg, que había sido subordinado siguiendo órdenes, que no había conocido detalles de campos de concentración, que había intentado moderar políticas donde podía. Era incapaz o no dispuesto a confrontar honestamente su papel en facilitación del Holocausto. Su esposa, Louise, quien había permanecido leal durante años de encarcelamiento, lo cuidaba en sus años finales. Era mujer que había elegido permanecer casada con criminal de guerra condenado, visitándolo regularmente en Spandau, defendiéndolo contra críticos. Su lealtad era admirable en cierto sentido, pero también planteaba preguntas sobre cómo familias de perpetradores reconcilian amor personal con conocimiento de crímenes atroces. Funk también mantenía contacto limitado con otros criminales de guerra liberados de Spandau. Albert Speer, quien había sido liberado en 1966, después de cumplir 20 años completos, eventualmente publicaría memorias donde expresaba remordimiento por su papel en régimen nazi. Pero Funk nunca siguió ese camino de confrontación pública con culpa. Era demasiado débil, demasiado enfermo, o quizás demasiado cobarde moralmente para ese tipo de honestidad. Durante 1959, salud de Funk empeoró nuevamente. Complicaciones de diabetes causaban problemas en piernas y visión. Enfermedad hepática progresaba a etapa final. Corazón estaba fallando. Para principios de 1960, era claro que estaba muriendo realmente. El 31 de mayo de 1960, 3 años exactamente después de su liberación de Spandau, Walter Funk murió en su apartamento en Düsseldorf. Tenía 69 años. Las causas de muerte listadas oficialmente incluían insuficiencia hepática, complicaciones de diabetes y enfermedad cardíaca. Había sobrevivido 3 años más allá de lo que médicos habían predicho cuando fue liberado, pero finalmente su cuerpo, destruido por décadas de abuso y enfermedad, se rindió. Su muerte fue notada brevemente en prensa alemana, pero no generó cobertura internacional significativa. No era figura de importancia histórica suficiente para merecer obituarios extensos. Había sido criminal de guerra significativo, pero no líder de primera fila. Había facilitado genocidio, pero no había sido arquitecto principal. Era figura de segunda fila cuya muerte era registrada pero no lamentada ni celebrada particularmente. Fue enterrado en cementerio en Düsseldorf en ceremonia privada pequeña atendida solo por familia cercana. No hubo funeral público, no hubo discursos conmemorativos, no hubo atención mediática. Su tumba fue marcada con lápidas simples sin mención de sus posiciones en régimen nazi. Era anonimato final que había buscado durante sus años después de Spandau. La muerte de Walter Funk cerró vida que había abarcado casi 7 décadas y algunos de eventos más significativos del siglo XX. Había vivido en Imperio Alemán, República de Weimar, Tercer Reich, Alemania ocupada de posguerra y Alemania Occidental en reconstrucción. Había sido periodista, ministro de Economía,
presidente de Banco Central, prisionero de guerra, criminal de guerra liberado y finalmente hombre enfermo muriendo en obscuridad. Capítulo 9. El legado del banquero del Reich. Walter Funk murió hace más de 60 años, pero las preguntas que su vida plantea permanecen urgentemente relevantes. ¿Qué responsabilidad tienen profesionales financieros cuando sistemas para los que trabajan cometen atrocidades? ¿Puede competencia técnica en finanzas ser defendida como neutral cuando facilita genocidio? La contribución de Funk al Holocausto fue fundamentalmente diferente de comandante de campo de exterminio o de líder de Einsatzgruppen. No operó cámaras de gas, no disparó a víctimas en fosas, no torturó prisioneros personalmente. Su arma era hoja de cálculo. Su método era transacción bancaria. Su contribución era transformar saqueo y genocidio en operaciones financieras aparentemente rutinarias. Pero precisamente esta naturaleza de su participación la hace particularmente importante estudiar, porque genocidios no pueden ser perpetrados solo por asesinos directos. Requieren infraestructura financiera, bancos que procesen botín, contadores que registren transacciones, economistas que organicen explotación de recursos. Requieren profesionales que apliquen habilidades técnicas sin cuestionamiento moral de objetivos que sirven. Las políticas económicas de Funk no mataron a nadie directamente, pero hicieron posible todo lo demás. Sin arianización sistemática que despojó judíos de recursos, sin saqueo de territorios ocupados que financió máquina de guerra, sin procesamiento de botín de campos de concentración que convirtió objetos personales de víctimas en activos líquidos, régimen nazi no habría podido sostener guerra y genocidio tanto tiempo como lo hizo. El caso de Funk también ilustra banalidad del mal en su manifestación financiera. No era ideólogo fanático convencido de superioridad racial aria. No era sádico que disfrutaba causar sufrimiento. Era burócrata financiero competente que aplicaba habilidades técnicas a mal supremo porque era camino de menor resistencia, porque avanzaba su carrera, porque carecía de columna vertebral moral para resistir. Esta combinación de competencia técnica y cobardía moral es particularmente relevante para profesionales financieros contemporáneos, banqueros que procesan dinero de regímenes cleptocráticos, contadores que estructuran esquemas de evasión fiscal que despojan países pobres de recursos, economistas que diseñan políticas de austeridad que causan sufrimiento masivo. Todos enfrentan versiones de elecciones que Funk enfrentó, aplicar habilidades profesionales sin cuestionar consecuencias morales o mantener estándares éticos incluso cuando es costoso profesionalmente. La liberación temprana de Funk de Spandau también plantea preguntas sobre justicia y misericordia. Había recibido cadena perpetua, pero cumplió solo 11 años. Su liberación fue justificada por razones de salud, y su muerte 3 años después sugiere que estaba genuinamente enfermo. Pero vivió 11 años más que muchas de sus víctimas. Murió en cama confortable con familia presente, nunca expresó remordimiento genuino. ¿Fue eso justicia? Algunos argumentan que mantener prisionero, obviamente muriendo en celda, es crueldad innecesaria que rebaja sistema de justicia. Otros señalan que víctimas del Holocausto no recibieron misericordia cuando estaban enfermos en campos de concentración, que Funk directamente facilitó sistema que negaba humanidad básica a millones, que mostrarle misericordia que negó a otros era injusticia adicional. No hay respuesta clara correcta a estos dilemas. Pero caso de Funk demuestra tensión entre justicia retributiva que demanda castigo proporcional a crímenes y consideraciones humanitarias que reconocen dignidad humana incluso de criminales.
sistemas legales modernos siguen luchando con estas cuestiones en contextos de criminales de guerra, envejecidos y enfermos. El legado de Funk es también advertencia sobre cómo profesionales técnicos pueden ser cooptados por regímenes criminales. Su ascenso de periodista económico a ministro de Economía a presidente del Reichsbank no fue resultado de fanatismo ideológico, sino de oportunismo pragmático. Vio nazis como vehículo para avance personal y aplicó habilidades profesionales a sus objetivos sin cuestionamiento moral suficiente. Esta trayectoria es advertencia para profesionales en cualquier campo, médicos en regímenes autoritarios que participan en torturas, abogados que construyen justificaciones legales para crímenes de Estado, tecnólogos que construyen sistemas de vigilancia para dictaduras. Todos enfrentan tentación de aplicar habilidades técnicas sin cuestionar objetivos morales de sistemas que sirven. El caso de Funk demuestra hacia dónde puede llevar ese camino. Comparando Funk con otros perpetradores discutidos, vemos diferentes roles en maquinaria genocida. Wilhelm Frick construyó marco legal a nivel nacional. Arthur Seyss-Inquart lo implementó en territorio ocupado. Kurt Bollender operaba mecanismo de muerte directamente. Hermine Braunsteiner añadía crueldad personal. Erna Wallich seguía órdenes indiferentemente. Y Walter Funk financiaba todo el sistema, convirtiendo saqueo y genocidio en transacciones bancarias procesadas con precisión contable. Todos eran necesarios para que Holocausto funcionara a escala industrial que alcanzó. Sin infraestructura financiera de Funk, sin marco legal de Frick, sin administración colonial de Seyss-Inquart, sin operadores técnicos como Bollender, sin guardias como Braunsteiner y Wallich, genocidio no habría sido posible. Cada uno desempeñaba papel especializado en división de labor del mal. El hecho de que Funk recibió cadena perpetua, mientras 11 otros fueron ejecutados, plantea preguntas sobre cómo valoramos diferentes tipos de complicidad. ¿Es facilitador financiero menos culpable que ejecutor directo? ¿O es igualmente culpable porque sin facilitación financiera, ejecución directa no sería posible a tal escala? Tribunal de Nuremberg aparentemente vio facilitación financiera como menos grave que liderazgo directo de operaciones militares o genocidas, pero esa distinción es moralmente cuestionable. Capítulo 10. El eco en las bóvedas. Hoy, más de 80 años después de que Walter Funk firmara acuerdo con las SS para procesar botín de campos de concentración, las lecciones de su caso permanecen urgentemente relevantes. Vivimos en era donde finanzas son cada vez más complejas, donde transacciones cruzan fronteras instantáneamente, donde profesionales financieros manejan recursos sin necesariamente conocer o cuestionar origen. El caso de Funk es recordatorio de que ignorancia no es defensa moral. Como presidente del Reichsbank, tenía responsabilidad de conocer origen de depósitos que su banco procesaba. Cuando maletas llegaban llenas de dientes de oro, anillos de boda sin separar, objetos personales obviamente robados, tenía responsabilidad de preguntar de dónde venían y rehusarse a procesarlos. Su elección de no hacer esas preguntas, de procesar depósitos eficientemente sin cuestionamiento, lo hacía cómplice en genocidio. Esta lección es directamente aplicable a profesionales financieros contemporáneos, banqueros que procesan fondos sin verificar adecuadamente origen, gerentes de fondos que invierten en empresas que explotan trabajo esclavo, contadores que facilitan lavado de dinero para organizaciones criminales o regímenes corruptos. Todos enfrentan versión de elección que Funk enfrentó: aplicar habilidades profesionales sin cuestionar consecuencias morales o mantener estándares éticos incluso cuando es menos rentable.
regulaciones internacionales modernas sobre lavado de dinero, conozca a su cliente y due diligence financiera son respuestas directas a crímenes como los de Funk. Estas regulaciones reconocen que instituciones financieras tienen responsabilidad de no facilitar actividades criminales, que procesar fondos sin verificar origen es complicidad potencial en crímenes que esos fondos financian o de los cuales provienen. Pero implementación de estas regulaciones es inconsistente. Bancos pagan multas por violaciones, pero raramente individuos enfrentan consecuencias criminales. Jurisdicciones offshore facilitan opacidad financiera que hace difícil rastrear origen de fondos, y presión competitiva empuja a instituciones a priorizar rentabilidad sobre due diligence exhaustiva. El problema que Walter Funk encarnaba, de profesionales financieros facilitando mal por conveniencia o ganancia, no ha sido eliminado. El caso de Funk también es relevante para debates sobre restitución y justicia transicional. Las víctimas del Holocausto y sus descendientes lucharon durante décadas por compensación por propiedades robadas, activos confiscados, trabajos forzados. Algunos recibieron restitución parcial, muchos nunca recibieron nada. El sistema que Funk supervisó despojó sistemáticamente a millones de personas de todo lo que poseían, y restaurar justicia financiera después ha sido proceso largo, incompleto y frecuentemente insatisfactorio. Esta experiencia informa esfuerzos contemporáneos de justicia transicional después de conflictos o regímenes opresivos. ¿Cómo se compensa a víctimas de saqueo sistemático? ¿Cómo se rastrea propiedad robada décadas después? ¿Cómo se balancea restitución con necesidad de estabilidad económica en sociedades post-conflicto? No hay respuestas fáciles, pero caso de Funk demuestra importancia de al menos intentar justicia económica como complemento a justicia criminal. La muerte de Funk en 1960, apenas 3 años después de liberación de Spandau, también plantea preguntas sobre timing de justicia. Había cumplido 11 años de sentencia de cadena perpetua. ¿Fue suficiente? Claramente no fue proporcional a magnitud de sus crímenes, pero dado su deterioro de salud, ¿qué habría logrado mantenerlo encarcelado hasta muerte? Estas preguntas son particularmente relevantes hoy cuando criminales de guerra de conflictos de los 90 envejecen en prisión, algunos gravemente enfermos. El legado educativo del caso de Funk es preservado en museos y sitios conmemorativos del Holocausto. Museo del Holocausto de Estados Unidos en Washington incluye exhibiciones sobre explotación económica de judíos y papel de instituciones financieras en facilitar genocidio. Yad Vashem, en Jerusalén, documenta arianización y confiscación de propiedad judía. Estos museos enseñan que Holocausto no fue solo asesinato masivo, sino también robo masivo, y que el robo fue facilitado por profesionales como Funk. Estudiantes visitando estos museos aprenden que participación en genocidio no requería ser guardia de campo de concentración o miembro de Einsatzgruppen. Podía ser banquero procesando depósitos, contador registrando confiscaciones, economista organizando explotación. Esta comprensión ampliada de complicidad es crucial para educación sobre Holocausto, que va más allá de enfocarse solo en perpetradores de violencia directa. El caso de Funk también es estudiado en programas de ética profesional, particularmente en escuelas de negocios y cursos de finanzas. Sirve como caso extremo de qué puede ocurrir cuando profesionales aplican habilidades técnicas sin consideración de consecuencias morales. Estudiantes debaten qué deberían haber hecho empleados del Reichsbank cuando empezaron a recibir depósitos sospechosos de las SS. ¿Protestar internamente? ¿Renunciar? ¿Sabotear?
¿Documentar para eventual rendición de cuentas? Estas no son preguntas hipotéticas. Profesionales en múltiples campos regularmente enfrentan dilemas donde presiones institucionales o de carrera entran en conflicto con estándares éticos. El caso de Funk es recordatorio extremo de que solo hacía mi trabajo nunca ha sido defensa moral suficiente cuando ese trabajo facilita crímenes graves. La historia de Walter Funk también nos enseña sobre normalización de mal. Durante años procesó transacciones que sabía provenían de fuentes criminales. Autorizó políticas que sabía despojarían miles de personas de propiedades. Firmó documentos que facilitaban explotación masiva. Y todo esto se convirtió en rutina, trabajo diario procesado con misma atención burocrática que transacciones legítimas. El horror se normalizó mediante repetición y procedimiento. Esta normalización es peligro constante en instituciones grandes, donde individuos procesan transacciones sin ver impacto humano completo. Trabajador de banco, procesando una ejecución hipotecaria, no ve familia perdiendo hogar. Comerciante moviendo capital, no ve trabajadores perdiendo empleos. Funcionario implementando austeridad, no ve personas perdiendo servicios de salud. Distancia entre acción y consecuencia facilita disociación moral. Y Sistema de Funk era ejemplo extremo de este fenómeno. Finalmente, el caso de Funk es recordatorio de que el genocidio es un crimen que requiere participación en múltiples niveles y múltiples especialidades. No es solo acto de matanza, sino sistema complejo que requiere logística, administración, finanzas, transporte, documentación. Cada función es necesaria para operación del sistema completo, y cada participante, desde arquitecto de políticas hasta ejecutor en terreno, hasta facilitador financiero, comparte responsabilidad moral por resultado final. Walter Funk, el banquero del Reich, el hombre que convirtió genocidio en transacciones bancarias, murió en 1960 sin enfrentar consecuencias completas de sus crímenes. Pero su nombre permanece en registros históricos como advertencia que profesionales financieros que facilitan mal supremo mediante competencia técnica son cómplices en ese mal, que ignorancia elegida no es defensa, que solo hacía mi trabajo, es excusa que justicia debe rechazar, que las bóvedas del Reichsbank, una vez llenas de dientes de oro y anillos de boda robados de víctimas del Holocausto, permanezcan en memoria como símbolo de cómo mal puede ser sistematizado financieramente, que su caso sea estudiado por generaciones futuras de profesionales financieros como ejemplo extremo de qué ocurre cuando habilidades técnicas son aplicadas sin brújula moral, y que su muerte cómoda en cama, 3 años después de liberación de prisión, sea recordada como injusticia que subraya importancia de asegurar que perpetradores enfrenten consecuencias completas de sus crímenes mientras aún viven. Llamada a la acción. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la responsabilidad de profesionales financieros cuando facilitan crímenes, sobre cómo genocidio requiere no solo verdugos, sino también banqueros que lo financien, y sobre la injusticia de que Walter Funk muriera cómodamente mientras millones de sus víctimas nunca recibieron justicia, te invito a dejar un comentario. ¿Crees que 11 años de prisión fue suficiente para alguien que financió el Holocausto? ¿Qué responsabilidad tienen profesionales financieros hoy cuando sistemas que sirven cometen o facilitan abusos? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos documentales sobre figuras que usaron competencia técnica para facilitar el mal, recordándonos que el genocidio requiere infraestructura completa, incluyendo facilitación financiera. Cada semana exploramos las historias que revelan cómo profesionales de diferentes campos se convierten en cómplices de atrocidades.
Dale like y comparte este video con quienes entienden que estudiar cómo el Holocausto fue financiado no es ejercicio académico, sino advertencia urgente para profesionales financieros contemporáneos. Tu apoyo hace posible que sigamos documentando estas lecciones esenciales. Recuerda, Walter Funk procesó dientes de oro extraídos de cadáveres de víctimas del Holocausto como activos bancarios rutinarios. Fue liberado después de 11 años. Vivió 3 años más en libertad y murió sin expresar remordimiento genuino. Eso no fue justicia, fue fracaso de justicia que debemos recordar mientras buscamos hacer mejor en casos futuros. Nos vemos en el próximo documental. Que nunca olvidemos que el mal financiero puede ser tan mortífero como el mal violento, y que todos en posiciones de responsabilidad profesional enfrentan elección entre complicidad y resistencia.